Estuve pensando y creo que una mejor manera de explicar el tema de los planos sonoros es usando este amigo. No es que sea una mejor manera, digamos que más bien vamos a ver los planos sonoros a la vieja escuela, porque usualmente usted le enseñan que un plano sonoro tiene que ver, por ejemplo, con el volumen, ¿cierto? Entonces, que usted lo cuadra con las perillitas o con las cremalleras de su consola, de su tarjeta, o que lo cuadre incluso en un programa de edición con una línea de volumen que aparecen todas las ondas de radio que usted puede dibujar como una curvita, así, que va subiendo poco a poco, como una pendiente, ¿no? Pues para hacer un fade in o un fade out, o que por ejemplo si usted quiere hacer un fade out aquí, usted puede hacer algo como, no sé, ¿no? Son fade out, un fade in. Pero realmente el cuento de los planos sonoros es muy parecido a los planos fotográficos, los planos de fotografía. ¿Por qué? Porque tienen que ver con distancia. Entonces, eh, aquí lo interesante de un plano sonoro es que más allá como de la distancia entre el objeto que yo fotografío y mi cámara, que es lo que pasa con un plano fotográfico, en un plano sonoro lo que tengo en cuenta es la distancia de la fuente sonora con respecto a mi amigo el micrófono. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona ese asunto? Básicamente, pues esto es muy sencillo y es que en este momento yo estoy en un primer plano. Ah, esperen, me toca cuadrar un asunto de producción. Ahora sí, entonces, en este momento, en teoría, estoy en un primer plano. ¿Por qué? Porque estoy básicamente a una distancia. ¿Sí? Estoy a una distancia prudencial del micrófono. Esa distancia me ayuda a mantenerlo este filtro. ¿Listo? Que es un filtro para evitar que las P's, las T's, ¿cierto? Peguen durísimo contra el micrófono y pues básicamente quede como toteado, como. ¿Listo? O sea, esto me ayuda a controlar eso. Pero, y además a mantener la distancia. Pero entonces aquí estoy en primer plano. Si yo doy un paso atrás, seguramente ustedes van a seguir escuchando, pero va a ser un poco distinto el asunto. Y si doy, sí, en este momento estoy en un segundo plano. Y si yo quiero un tercer plano, ¿qué tengo que hacer? Pues otro paso atrás. Entonces, hola, sí, aquí estoy. Y entonces van a ver que van a sentir un poco más como el ambiente de este cuarto que tiene una reverberación altísima. Eso que están escuchando no es eco, se llama reverberación y es básicamente el tiempo que tarda el sonido en apagarse desde el momento en que yo dejo de pronunciar cada palabra. ¿Sí? Eso es la reverberación. Estoy en tercer plano, vuelvo a un segundo plano, vuelvo a un primer plano. Listo, otra vez mi silla. ¿Por qué es importante este tipo de cosas? Insisto, todo lo que yo tenga que prestarle mayor atención, primer plano. Elementos decorativos como por ejemplo una cortina musical o un ambiente, ¿sí? O sea, salvo que yo realmente quiera, por ejemplo, en un primer momento, no sé, vamos a ir a un estadio de fútbol. Quiero ubicar a la gente en el estadio de fútbol, entonces les pongo el ambiente en primer plano. Pero cuando yo ya necesito entrar o necesito escuchar voces que me expliquen por qué estamos en ese estadio o qué historia les vamos a contar ahí, ese ambiente, ese paisaje sonoro se va a segundo o a tercer plano y en primer plano las voces. Entonces, ojo porque los planos sonoros determinan qué tanta atención yo le tengo que prestar a X, Y, Z. ¿Listo? Hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con el tema de la música o cuando tengo sonidos con frecuencias muy altas, o sea, que son como sonidos muy brillantes, muy arriba, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un instrumento que tiene un registro muy alto, como un violín o como una trompeta, usualmente el cerebro asume que ese violín o esa trompeta suenan mucho más duro de lo que realmente están sonando. Entonces no basta simplemente con bajarlo de plano, ¿sí? Porque a veces incluso si ustedes le bajan el volumen, las frecuencias son tan altas que puede pisar a la voz, porque las frecuencias de la voz no son tan altas como las de un violín o las de una trompeta. Entonces hay que tener en cuenta muy bien, o sea, sí, que si lo pongo en segundo, en tercer plano, no sé, depende del sonido que ustedes hayan capturado o de la música que ustedes tengan y de cómo la van a poner en diálogo con los otros elementos del lenguaje radiofónico. Ahí ustedes determinan realmente qué tipo de plano usar. Pero hay otros trucos que también son interesantes que se pueden hacer con este amigo. Entonces, por ejemplo, vuelve y juega. Señora María, ¿cómo está? Oiga, qué bueno verla. Oiga, qué niños tan grandes. Hace mucho tiempo que no los veía. Qué cosa tan impresionante. Mire, señora María, esto que acabo de hacer se llama un fade on.
Se llama un fade on porque yo me acerqué, ¿sí? Fui entrando hacia el micrófono. Sí, no es un fade in, porque eso yo lo hago con las perillas, con las cremalleras o con el programa de edición. Aquí yo estoy haciendo ese mismo efecto o ese mismo plano sonoro, pero con respecto a mi distancia con el micrófono. Como entré al micrófono, esto es un fade in, ¿cierto? Sí, señora María, qué bueno. Ay, van para la iglesia. Ah, qué bueno, sí. Yo ahorita en un ratico voy, tengo que ir al mercado primero, pero por favor me saluda a su esposo. Qué bueno verla, ¿cierto? Me gusta mucho que nos hayamos encontrado. Muchas gracias. Esto es un fade on, porque me estoy acercando al micrófono. Y un fade off es cuando me alejo del micrófono de esta manera y empieza a sonar algo así. Último truco que tiene que ver con planos sonoros. Y para eso necesito un libro gordo de PTT, en este caso un manual. Y básicamente esto es para replicar un plano sonoro que nosotros usualmente llamamos detrás de barrera. Esto sirve para simular a alguien que habla detrás de una puerta o en otra habitación, o incluso alguien que está en la calle, pero nosotros estamos supuestamente dentro de una casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer para simular eso? En este tipo de micrófonos que básicamente lo único que capturan es todo el sonido que llega de frente a ellos, o sea, no coge nada por los lados ni nada de estas cosas. Para eso hay otro tipo de micrófonos que también se pueden usar. Entonces, en este tipo de micrófonos que básicamente son unidireccionales, yo lo que puedo hacer es poner esto y entonces cuando yo pongo una barrera entre mi voz y el micrófono, ¿cierto? Se siente como si yo estuviera hablando detrás de una habitación. Es un truco chévere que se puede usar muy fácil, ¿cierto? Y lo único que necesito es un libro o un icopor o un cartón o alguna cosa. Pero obviamente tener en cuenta un micrófono unidireccional, un micrófono que yo pueda ajustar esa abertura para la captura. Entonces, ese también puede ser útil de vez en cuando para salir de problemas. Última cosa, para los que no lo saben, esto simplemente es informativo porque no todo el mundo tiene ese dato. No todos ustedes han estado en un estudio todavía y seguramente no todos ustedes han visto un brazo como este, salvo tal vez por... voy a quitar esta lámpara. Seguramente no todos ustedes han visto un brazo como este por cuenta de que, pues nada, no podemos ir a estudios y estas cosas. Entonces, siempre que vayan a encontrar un micrófono que esté colgado, bien sea con un sistema de araña, como en este caso este micrófono, o un SM58 o lo que sea, pero que esté puesto sobre un sistema como este, ¿cierto? Sobre este brazo, ustedes siempre van a mover el brazo desde acá, desde el brazo. Sí, nunca desde el micrófono, nunca agarren el micrófono, nunca agarren este filtro, o sea, siempre es desde el brazo, ¿listo? La manipulación de este asunto. Perdón ahí como por los ruiditos y las cosas que a veces se sienten. Todavía estamos cuadrando este estudio y haciendo cosas y pues yo también estoy aprendiendo un poco cómo funcionan todos estos aparatos en mi estudio. Entonces seguramente poco a poco lo iré dominando un poco mejor y pues de eso también se trata la vida. O sea, ustedes también poco a poco cuando consigan sus máquinas o lleguen a un estudio nuevo, cada estudio, cada lugar de trabajo es un instrumento distinto. Es como si yo tuviera un bajo y luego comprara otro. No se siente exactamente igual. O si alguien me presta un bajo, la cosa también cambia. Entonces también hay que aprender a acostumbrarse a cómo funcionan estos espacios. Entonces eso también es importante. Y perdón porque apenas estoy adaptándome a este. Planos sonoros a la antigüita. Con gusto. Nos vemos luego.